Bien, nosotros comenzamos una serie hace ya varias semanas y hemos hablado de diferentes temas. Hemos hablado de un cambio de corazón produce transformación en nuestras vidas. Hemos hablado de que esa transformación es por y para la gloria de Dios. Ese fue el segundo mensaje. Después, el tercer mensaje fue el Día de las Madres. Después vino el cuarto mensaje y dijimos que el valor del barro, el barro en sí no tiene mucho valor, pero el valor del barro es lo que se deposita dentro del barro y el uso que se le dé, ¿cierto? Y ya estuvimos hablando de esa parte eterna que Dios ha depositado dentro de nosotros. Hoy estamos con este tema que está en pantalla. Tu vida hoy cuenta para mañana. Su vida hoy cuenta para mañana. ¿Y de qué es lo que nosotros vamos a estar hablando? Vamos a estar en la misma dirección en 2 de Corintios capítulo 5. Comenzamos en el capítulo 3, vimos el capítulo 4 y ahora estamos en el capítulo 5, en la misma dirección que Pablo ha venido hablándonos aquí. Él sigue con el tema de lo eterno, de lo que perdura, y para ello está utilizando la metáfora del tabernáculo, el tabernáculo que era movible en el desierto, un edificio y también una casa. Esas tres cosas, el tabernáculo, el edificio, la casa, la compara con este cuerpo, con su cuerpo. ¿Okay? Eso es lo que él está haciendo aquí. Y es importante que nosotros resaltemos, por lo menos que tengamos en cuenta aquí, hermano, que no es que Pablo no le esté dando importancia al cuerpo y le esté dando más importancia a lo eterno, porque el cuerpo tiene su valor. Porque de hecho el apóstol Pablo nos dice a nosotros allí en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 16 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no es que él no le esté dando importancia a esto, somos templo del Espíritu Santo. Él no quería que las enseñanzas que él estaba trayendo en esta carta de corrección y de ciertas enseñanzas a los corintios se confundiera con las enseñanzas de los gnósticos. Y estos gnósticos se habían colado dentro de la iglesia también junto con los judaizantes. Habían dos grupos que se habían colado dentro de la iglesia. Los judaizantes, que ellos enfatizaban la ley junto con la gracia. Había que guardar el sábado, había que hacer la circuncisión y bueno, se aceptaba a Jesucristo como el Mesías. Esos eran los judaizantes. Pero también estaban los gnósticos. ¿Y quiénes eran estos gnósticos que estaban dentro de la iglesia también? Los gnósticos eran los que decían que lo importante en tu vida y mi vida es el alma. El cuerpo para nada sirve. Este cuerpo, como va a ir al barro nuevamente, como va a ir al polvo, pues no tiene importancia. Esto dejaba una brecha muy amplia para que usted pudiera hacer con el cuerpo lo que usted quisiera. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces, a fin de cuentas, este cuerpo no sirve, no vale nada. En la eternidad, pues yo puedo hacer y puedo darme a los derroches y al placer mundano lo que yo quiera hacer con este cuerpo, porque a fin de cuentas, lo que importa es el alma. Y esa era parte de las enseñanzas que estaban dando dentro de las iglesias de los corintios también. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, sí, el cuerpo es importante. Aunque el cuerpo va a morir aquí, va a ir a la tumba y va a deshacerse, pero el cuerpo también es importante. Y él quería contrarrestar estas enseñanzas aquí en esta carta que él está haciendo. Ahora, él desea enfatizar que el cuerpo y este tiempo que estamos viviendo ahora no es el destino final nuestro. Eso es lo que es en parte lo que él está enfatizando aquí. El cuerpo y este tiempo no es el destino final. Y para nosotros poder entender un poquito más este versículo 1 del capítulo 5, vamos a leer desde el 16. Vamos a leer desde el 16 del capítulo 4. Para que nosotros, que lo vimos la semana pasada, pero acuérdese que antes que nosotros tengamos la Biblia por capítulos y versículos, era un rollo, ¿cierto? Era un rollo y era seguida. La carta de los Corintios era seguida. Eso de versículo y capítulo, eso vino después. Esas divisiones, esas particiones vino después. Entonces, para nosotros entender bien el versículo 1 del capítulo 5, vamos a tomarlo desde el 16 del 4. Está en pantalla, pero dice la palabra del Señor así. Por tanto, no desmayamos. Aunque
nuestro hombre exterior se va desgastando, algunos ya sabemos eso, ¿verdad? El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y aquí viene el versículo 1 ahora, donde vamos a entrar nosotros hoy. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, aquí ve la comparación, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, en este versículo 1 hay una palabra que implica conocimiento. Implica conocimiento. Y quisiera que abundáramos en ello. Y la palabra es esa que está al principio de después de que dice ¿por qué? Sabemos. Sabemos. ¿Qué es lo que se supone, apóstol Pablo, que nosotros debemos saber? Esa sería una pregunta lógica. ¿Qué es lo que se supone, cuando usted está leyendo esto, que usted y yo deberíamos saber? ¿Ve? Porque cuando se trata de lo eterno, del futuro, de lo desconocido, hay mucha gente que está dispuesto a pagar grandes sumas de dinero por saber qué es lo que vendrá. Porque el futuro siempre le intriga a las personas. Siempre se quiere saber. Y el hombre ha entablado una carrera bastante fuerte y bastante costosa con relación a querer saber el futuro. En la tecnología, también en muchas otras cosas que han estado en la preservación de cuerpos, en la AI ahora, con el reemplazo de órganos, porque al hombre le interesa la eternidad mucho. O sea, el hombre no quisiera irse de aquí nunca. Si pudiera vivir, aunque fuese con un corazón de una máquina, un pulmón también, un riñón, y bueno, ya para acabar de rematar, Neuralink con un chip en la cabeza, que pues mira, ¿sabes qué? Lo que básicamente eres un robot andando por ahí con partes, como hemos visto en las películas tantas veces que nos lo ponen por ahí, y de humano, ¿qué es lo que queda? Casi nada. ¿Pero por qué? Porque al hombre le interesa mucho esto, le interesa la eternidad. Le interesa conocer acerca del futuro. Y Pablo le dice a los corintios y también a nosotros hoy, por medio de la palabra de Dios, que sabemos. Ahora, ¿qué es lo que sabemos y cuál es la fuente? ¿Qué es lo que debemos saber? ¿O qué es lo que ya ellos sabían? ¿Y cuál es la fuente? Bueno, en el capítulo anterior, el capítulo 4, Pablo nos deja saber algunas cosas que sabemos ya. Él se lo estaba diciendo a los corintios. Por ejemplo, versículo 14 del capítulo 4. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esto es parte de lo que Pablo le quiere enfatizar a los corintios. Sabemos que el mismo que levantó de los muertos al Señor Jesús, nos va a levantar a nosotros también. O sea, eso es ya un conocimiento impartido a los corintios y un conocimiento revelado por el Espíritu a nosotros también por medio de su palabra. Sabemos esto. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los corintios allí. Segundo, en el versículo 16 le dice, sabemos, que este versículo ya lo leímos, que este hombre se va desgastando, pero el interior se renueva. Ahora, ¿tenemos que convencer a alguien de eso, hermano?
de ese conocimiento? No tenemos que convencer a nadie de que este hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Eso no tenemos que convencer a nadie. Eso es un conocimiento experiencial, que ya lo estamos experimentando muchos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque con esta mente queremos hacer mucho, pero ya el cuerpo no responde de la misma manera. Sabemos esto, entonces dice Pablo. ¿Ven? Cosas que él había dicho aquí que sabemos. Pero también dentro de ese versículo él dice, por tanto no desmayemos. Aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior se va renovando de día en día. O sea, sabemos eso también, sabemos las dos cosas. Sabemos que el exterior se va desgastando, pero que el interior se va renovando cada día más. Versículo 18 de ese mismo capítulo dice, sabemos que lo visible es temporal. Así que la exhortación es mirar hacia lo invisible, a mirar por los ojos de la fe. ¿Verdad? Por eso el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Hermano, eso es verdad. Las cosas que se ven son temporales. Si usted ve, por ejemplo, viene un terremoto y arrasa. Viene un huracán. Viene un tornado, cualquier desastre natural de esto que viene, y usted ve cómo acaba. ¿Y qué es lo que dice la mayoría de las personas? Gracias a Dios estamos vivos, volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Mientras nos dé fuerza, nos dé salud, volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque eso es lo que importa. Lo visible es temporal, aquí se va a quedar. Y esto es lo que exhorta el apóstol Pablo con este conocimiento dado por el Espíritu. Le dice que sabemos esto, hermano, que lo visible es temporal. Preocupémonos por esto, porque el resto aquí se va a quedar. Ahora, si nosotros vamos a este mismo capítulo ahora 5, al versículo 11, que no vamos a poder ver hoy, dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conocemos esto. Conociendo pues, si usted y yo conocemos del temor del Señor, si hay temor del Señor en tu corazón y en el mío, pues debemos de persuadir a los hombres, hablarle a las personas. Esto es un conocimiento que ya está revelado para nosotros, hermano. En resumen, la palabra sabemos implica eso. Implica un conocimiento previo, impartido, revelado por Dios el Espíritu Santo, tal vez enseñado por Tito, que era pastor de esta iglesia, por el mismo Pablo que la fundó, tal vez por Timoteo en algún momento que pasó por allí también, pero sobre todas las cosas por el Espíritu Santo que habla directamente al corazón de las personas. Lo que Pablo desea exhortarle con esta palabra de sabemos, del versículo 1 del capítulo 5, es que desea animarles, que pongan su vista en las promesas de Dios, en la esperanza, en lo eterno. En eso es que Pablo desea realmente animarlo. Esa esperanza de vida eterna debe de ayudarnos a vivir anclados en la verdad, con la mira en lo celestial y no dejando que lo temporal nos quite el gozo. Porque las cosas temporales, cuando no salen como nosotros queremos, o situaciones que pasan en todas nuestras vidas, nos pueden robar el gozo. Nos pueden robar el gozo. Mire, sigamos adelante con los versículos del capítulo 5, ahora del 2 al 5, para avanzar. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia,
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Fíjate que Pablo no es que esté aquí deseando ya morirse, deseando la muerte. No. Pablo estaba en aprieto de las dos cosas. Él sabía que si se iba con el Señor, iba a disfrutar de su presencia. Dejaba atrás todos los dolores, dejaba atrás todas las cosas. Iba a disfrutar de su presencia. Pero el aprieto doble que Pablo tenía era que también sentía una gran responsabilidad por causa del Evangelio, de compartir el Evangelio dentro de los gentiles, a lo cual el Señor lo había enviado. La palabra gemimos que Pablo expresa aquí es un deseo de ser transformados, y este deseo de ser transformado expone tres posibilidades en estos versículos, desde el 2 hasta el 4. ¿Okay? Y fíjense que lo primero es en el versículo 2, dice, vivos residiendo en la tierra. Dice allí, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. En otras palabras, Pablo fue uno. Cuando usted lee, yo lo he compartido anteriormente. Pablo, cuando usted lee las cartas de Pablo, Pablo pensaba que Jesucristo regresaba en su tiempo. Y han pasado ya 2000 años. Pero Pablo pensaba que Jesucristo iba a regresar en ese tiempo, en los 50 y pico, en los 60 y pico, después de Cristo, como estaban las situaciones dadas en el mundo. Y él pensaba, cuando dice aquí, revestidos, retomando la frase, deseando ser revestidos de nuestra habitación, es que seremos alzados en el aire y transformados. Este cuerpo será transformado cuando venga el Señor, aquellos que estén vivos. Pablo da esta posibilidad, deseando esto, dice allí. Segundo, muertos. Bueno, entonces muertos en el versículo 3. Donde dice allí, desvestidos fuera de la tienda, desnudos. Si ya hemos muerto, pues entonces también tenemos esta esperanza. Y por último, versículo 4, habla de la transformación del cuerpo cuando Cristo regrese, aunque estemos ya muertos hace tiempo. Dice, revestidos nuevamente. Mire el versículo 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Fíjense, para esclarecer este punto más, porque Pablo es un individuo, como Pedro dijo, que habla muy profundo. ¿Recuerda del apóstol Pedro? Dice, a Pablo cuesta entenderlo. No es fácil. La teología de Pablo era profunda. Mire lo que dice el mismo Pablo, pero en Corintios, en el capítulo 15 de primera de Corintios. Se lo voy a poner en pantalla. Dice, para esclarecer esto un poquito y para ampliarlo, para que lo absorbamos mejor, dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, esto va junto con el mismo línea de pensamiento de ser revestido, desnudado, muerto. Esta línea de pensamiento que Pablo tenía aquí. En un momento y un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, revestidos. Ya no con esta carne. Y nosotros seremos transformados. Él pensaba que él iba a estar en ese arrebatamiento. Él pensaba que él iba a estar cuando Cristo regresara. Y nosotros seremos transformados. Ese nosotros se incluye él. ¿Lo ve? Y se incluye él en el tiempo de transformación, donde Cristo va a venir por su iglesia y van a ser transformados. Él pensaba eso. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí viene estos versículos que nos encanta a todos porque es una realidad del cristiano, es una palabra para nosotros. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está enfatizando el poner la mira en las cosas eternas, no perder el tiempo tanto en las cosas terrenales que nos desvían de lo importante. Pablo está enfatizándole a los corintios esto y también a nosotros esto. Así como lo exhortó a ellos, nos exhorta a nosotros. Mire el versículo 58, dice: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos. ¿Qué es lo que sabemos, apóstol Pablo? Lo que sabemos es todas estas cosas que él ha venido remachándole, enseñándole, enfatizándole a ellos. Y por consiguiente a usted y a mí que están en la palabra del Señor. Para que por medio de esa palabra que está aquí, usted y yo también cobremos ánimo, fuerza, cuando llegan aquellos tiempos de temor, de duda, de desánimo, desaliento. Cuando lleguen todas esas cosas a tu vida y a mi vida, cobremos ánimo en las palabras del Señor. Déjame decirte un segundo aspecto. El creyente en Cristo tiene doble garantía, dice Pablo. Primero, el designio de Dios. ¿Cuál es el designio de Dios? Que Él nos escogió dentro de su plan y propósito. Él ha preparado todo esto. Él es quien lo ha hecho. Cuando usted lee allí el versículo 5, versículo 17, versículo 5 del capítulo 5 de 2 de Corintios, dice allí: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado que las arras del Espíritu. Versículo 17, ahí mismo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién fue? Cristo. Es Él quien nos ha hecho esto en Cristo Jesús. Si vas a Efesios capítulo 1, versículo 4, sabes que fuiste predestinado, fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 también habla de lo mismo. Entonces, el creyente tiene una doble garantía. Tiene el designio de Dios y tiene las arras del Espíritu que garantizan la promesa. Tienen el down payment, tienen el depósito, tienen allí el sello de parte de Dios. Eso tiene. Y eso es lo que Pablo deseaba que los corintios entendieran y se le afirmara en su corazón. Así que, hermano, cuando las cargas de la vida puedan ser abrumadoras, y de hecho lo son, no son fáciles. ¿Por qué? Porque somos carne. Y esta carne es imperfecta. Y esta carne se enferma, se duele, también pasa sus altos y bajos. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los corintios y a nosotros? Cuando llegan estos embates a la vida, no estás solo. No estás solo. El creador del universo, el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, te ha dado el anticipo, las arras, te ha sellado, te ha apartado. Está contigo y conmigo. No nos dejará solo. Eso es lo que él está diciéndole a los corintios y nos lo está diciendo a nosotros. Por eso el versículo 6 al 8 del capítulo 5 que estamos hoy dice: así que vivimos confiados siempre. ¿Ves cómo él sigue? Vivimos confiados siempre. Esa confianza no es en nosotros mismos, sino en el que está en nosotros. ¿Te das cuenta? Y sigue diciendo, y sabiendo, vuelve la palabra sabiendo, Es maravilloso cuando usted puede
desglosarlo y sacarle esa sustancia. Que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos. ¿En quién? ¿En nosotros? No, confiamos en Cristo. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea, nuevamente el apóstol muestra confianza, certeza, que el creyente tiene un lugar reservado en el Señor. Reservado. Él no deja lugar a duda en estos versículos que cuando estemos ausentes del cuerpo, estamos presentes en el Señor. Fíjese, no sé si usted logró captar eso. Ausentes y presentes. Eso es automático. Una vez que el aliento se va, porque es Dios quien da el aliento de vida y es Dios quien lo quita. Ese suspiro último, eso es de Dios. Ellos que han tenido esa experiencia al lado de alguien que ha partido, eso es lo último. Sea tranquilo o como sea, eso es lo último. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Eso es una garantía maravillosa, hermano. Que esa garantía no la puede ofrecer ningún seguro de vida en este mundo. El único que la puede ofrecer se llama Jesucristo. El único que la puede ofrecer se llama Jesucristo. Y Pablo tiene un par de exhortaciones más aquí adentro y se las voy a decir rápido. Primero, tratemos de agradar al Señor en todo tiempo. No solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas no vayan tan bien. ¿Okay? Dice allí el versículo 9, por tanto procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Agradables. ¿Sabe? Pablo, por el contrario de los judaizantes, quienes querían agradar a los hombres y se recomendaban con aquellas cartas que traían y querían, tú sabes, please lo de afuera nada más. Pablo quería agradar al Señor. Él quería agradar a los señores. La palabra procuramos significa un deseo ardiente. Procuramos. ¿Y qué era lo que el apóstol tenía? Él quería agradar a Dios y serle hallado fiel. Procuramos allí, ausentes o presentes, serle agradables. El Señor Jesucristo dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso pone las riquezas, que es lo que atrapa al ser humano, a la mayoría del ser humano. ¿Cuál es la exhortación, hermano? Procuremos servir, agradar a Dios antes que a cualquier otra cosa. Procuremos servir y agradar a Dios antes que cualquier otra cosa. Y te digo un cuarto y último punto. Permita que su vida hoy impacte el mañana. Permita que su vida hoy impacte el mañana. Impacte el mañana de alguien que está a su alrededor o impacte su propio mañana. Sí, también nuestro propio mañana. Dice el versículo 10 y final, que es donde estamos hoy. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, en el tabernáculo, en la casa, sea bueno o sea malo. Ahora, ese tribunal de Cristo, hermano, la mayoría aquí de los cristianos sabe que no tiene que ver con salvación. Esto no tiene que ver con que van a juzgar ahí si eres salvo o no eres salvo. No. Aquí lo que se va a determinar o lo que se va a pasar en este tribunal son las obras, lo que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. De eso es que está hablando aquí el apóstol Pablo, porque va a haber eso allí. No todos los creyentes se esfuerzan por agradar a Cristo. Esa es la verdad. Pero todos los creyentes sí van a estar delante del tribunal de Cristo. Eso no hay escapatoria. Ahí vamos a
estar, hermanos. El tribunal de Cristo. Mire lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y aún sirviéndoles, o sirviéndoles aún. Ahora, hoy, es el tiempo de prepararse. No mañana. Vas a invertir hoy para mañana. Así funciona la bolsa, ¿verdad? Así funciona el que siembra. La ley de la agricultura no falla, ¿verdad? Siembras hoy, cosecha después. Eso es una ley natural de Dios. Bueno, el tiempo para prepararse es hoy. No mañana. Mañana no sabemos si estamos. ¿Verdad? Nos encantaría mañana estar. Pero el tiempo para prepararse es hoy. De invertir allí donde la polilla y el orín no corrompen. Allí donde las cosas son eternas. Ese tiempo es hoy. Aprovecha lo que hoy es lo que tenemos. Termino con esta meditación. ¿Sabes dónde pasarás la eternidad? Porque ese es el tema que Pablo está enfatizando con ellos. Este es el tema que él está enfatizando allí. Tenemos de Dios, dice él, un edificio no hecho de manos. Es una pregunta que no me tiene que contestar a mí, honestamente. Es una pregunta entre usted y Dios. Solamente para que usted piense. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? No se trata de una religión, no se trata de una denominación, no se trata de una iglesia en particular. Se trata de tu relación con Dios. Por medio de Jesucristo. Aquel que fue a la cruz del Calvario, sin merecerlo, dio su vida por ti y por mí. Sin pecado, cargó tu pecado y mi pecado. Aquel que lo blasfemaron, que lo hirieron, que lo escupieron, que le hicieron todo cuanto quisieron, lo hizo por amor. ¿Amor a quién? A ti y a mí. Él fue el que el Padre en su divina voluntad escogió para que ocupara tu lugar y mi lugar. Porque no había otra manera en que el ser humano pudiera volverse a relacionar con Dios el Padre por sí mismo, por nuestras obras, por nuestro empeño, por nuestros recursos, por nuestras habilidades. No hay manera. Y como no había una manera, Dios envió a su Hijo. Él proveyó esta manera para que entonces el ser humano que estaba detached, estaba separado de Dios desde el mismo Edén, donde se rebelaron, donde desobedecieron, pudiese regresar a Dios. Y por medio de ese sacrificio, cuando lo aceptamos, Dios nos justifica, nos declara inocente, pero no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque alguien tomó tu lugar y mi lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que es un tiempo que uno puede pensar y decir, ¿sabes qué? Yo pensé que iba a pasar la eternidad con Dios, pero por mis obras. Bueno, déjame decirte que si fuera por las obras, el apóstol Pablo era el primero antes de llegar a Cristo. A Gamaliel, otro maestro de la ley, era otro que estaba allí. Y así sucesivamente muchas personas a través de la historia. Las obras vienen como consecuencia después de tener a Cristo.
La obra que la obra que Dios el Padre va a ver en tu vida y en mi vida es la obra de Cristo. ¿Qué has hecho con Cristo? ¿Ve? Yo antes de cerrar en oración quisiera que usted medite en esto, y si usted no está seguro dónde va a pasar la eternidad, yo te exhorto y te animo en el nombre de Jesús en este día que tomes la decisión por Cristo. Nadie nos ama más que Cristo. Nadie, créame. Y segundo que le quiero decir a usted hoy es que aunque el tabernáculo se deshiciere, confía en Dios. Él ha preparado un edificio, una mansión celestial para ti. Sí, este tabernáculo se va a ir deshaciendo, poco a poco. Unos más rápido y otros menos rápido, pero se va a ir deshaciendo. Pero aquellos que estamos en Cristo, Dios tiene preparado un lugar especial. El Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan dice: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Estoy parafraseando, dice mucho más que eso. Eso es un hecho de que hay lugar preparado. Si lo dijo Dios, yo lo creo. A mí nadie más tiene que venir a decirme otra cosa, yo lo creo. Porque Dios ha sido alguien real en mi vida. Si Dios no hubiese sido alguien real en mi vida, yo tal vez pudiera tener alguna duda allí. Tal vez ni siquiera me tuviera el valor para pararme aquí a hablarle a usted de Dios. Pero como Dios ha sido alguien real en mi vida, yo entonces puedo hablarle de esto. Y lo que Él dice, yo lo creo de todo corazón. Porque no es que tenga una fe a ciega o una fe así sin sentido. No, es que Dios para mí ha sido muy lógico, muy racional. Y aunque hay cosas que le ha aceptado por la fe, muchas de las otras cosas de su manifestarse y su andar en mi vida, para mí tiene muchísimo sentido. Muchas de las cosas que yo antes no entendía, ahora las entiendo. Entonces, hay una mansión preparada. Para habitar esa mansión, hay un camino para llegar a ella. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, las mansiones están listas. El camino está listo. Solamente tenemos que transitar por él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias